Si sientes un escalofrío al escuchar el nombre de Donald Trump en 2026, el Padre Pío ya sabía por qué. Hace 70 años, el santo estigmatizado escribió cartas que permanecieron ocultas en los archivos del Vaticano. Cartas que describían con precisión aterradora el destino de un líder del Nuevo Mundo que dividiría naciones y enfrentaría su prueba final en el año que marca el cambio. Esas cartas acaban de ser reveladas, y lo que dicen sobre Trump y 2026 dejará tu mente completamente transformada. Suscríbete ahora mismo porque voy a revelarte profecías del Padre Pío que el Vaticano mantuvo en secreto durante décadas y que explican exactamente por qué Trump no es un político común, sino una pieza en un plan divino mucho más grande. Comparte este video inmediatamente porque esta información cambiará tu comprensión de los eventos mundiales que están por desarrollarse. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios si sientes que necesitabas escuchar esto hoy. El Padre Pío no era un profeta ordinario. Era un sacerdote capuchino italiano que llevaba los estigmas de Cristo en su cuerpo, sangrando de las manos, pies y costado durante 50 años. Tenía el don de la bilocación, apareciendo en 2 lugares simultáneamente. Podía leer almas, conociendo los pecados de las personas antes de que confesaran. Y lo más importante para nuestra historia, tenía visiones del futuro que escribía en cartas privadas a sus directores espirituales. La mayoría de estas cartas fueron publicadas, pero algunas permanecieron selladas en los archivos secretos del Vaticano, con la instrucción específica de no abrirlas hasta que los eventos que describían estuvieran cerca de manifestarse. En 2024, un grupo de investigadores obtuvo acceso a 3 de estas cartas selladas. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El Padre Pío había descrito con detalles imposibles de ignorar a un líder estadounidense que surgiría en el siglo XXI, un hombre de negocios convertido en presidente que dividiría a su nación como ningún otro y cuyo destino en 2026 determinaría el curso de la humanidad para las próximas décadas. En la primera carta oculta, fechada en 1958, el Padre Pío escribió: «Veo en visión a un hombre del Nuevo Mundo, un constructor de torres que se volverá rey sin corona. Su cabello será como el oro del sol y su lengua como espada que divide. Será amado por millones y odiado por millones, y en esta división se cumplirá un propósito que pocos comprenden». Cuando lees esta descripción, es imposible no pensar en Donald Trump. Un constructor de torres, literalmente, la Trump Tower. Cabello dorado distintivo. Un estilo de comunicación que divide opiniones radicalmente. Pero aquí está lo que hace que esta profecía sea imposible de ignorar. El Padre Pío escribió esto en 1958, cuando Donald Trump tenía solo 12 años, y nadie podría haber predicho que este niño de Queens se convertiría en presidente de Estados Unidos. La carta continúa con detalles aún más específicos. Este hombre llegará al poder no por los caminos tradicionales, sino desafiando a todos los que se consideran sabios. Los medios de comunicación lo atacarán día y noche, pero mientras más lo ataquen, más fuerte se volverá su conexión con el pueblo. Esto no es casualidad, es diseño divino. Esto describe perfectamente la elección de 2016. Trump no siguió las reglas políticas tradicionales. Fue atacado constantemente por los medios principales. Y paradójicamente, cada ataque parecía fortalecer su base de apoyo. El Padre Pío vio todo esto 58 años antes de que sucediera. Pero la parte más inquietante de esta primera carta es lo que dice sobre el propósito de Trump. Este hombre no es enviado para traer paz, sino espada, no para unir, sino para rebelar. Su presidencia expondrá la corrupción oculta, forzará a las personas a elegir lados y preparará el escenario para la gran purificación que debe venir. Esto cambia completamente la perspectiva sobre Trump. Según el Padre Pío, Trump no es simplemente un político controversial. Es un instrumento divino cuyo propósito es exponer, dividir y preparar. Exponer la corrupción en sistemas de poder. Dividir para que cada persona revele su verdadera naturaleza. Preparar a la humanidad para una transformación mayor. La segunda carta oculta del Padre Pío, fechada en 1963, es aún más específica sobre 2026. Escribió:
El constructor de torres enfrentará su prueba más grande en el año que sigue al año del fuego y la división. Será el año 2026 según vuestro calendario. En ese año, 3 eventos convergerán que determinarán si cumple su misión divina o si cae en el orgullo que destruye a los poderosos. Aquí el Padre Pío está diciendo que 2026 será el año crucial para Trump. No 2024, no 2025, sino específicamente 2026. Y menciona 3 eventos que convergerán. Vamos a explorar qué son estos 3 eventos según las visiones del santo. El primer evento que el Padre Pío describió es una crisis de salud. Escribió: el constructor de torres enfrentará una aflicción del cuerpo que lo humillará. No será mortal si acepta la lección, pero si resiste en orgullo, su cuerpo se volverá su prisión. Esta prueba le enseñará que el poder terrenal es ilusión y que solo el poder divino es real. Esto sugiere que Trump enfrentará un problema de salud significativo en 2026. No necesariamente fatal, pero lo suficientemente serio como para forzarlo a confrontar su mortalidad y su dependencia de Dios. El Padre Pío vio que la respuesta de Trump a esta crisis de salud determinará su destino. Si la acepta con humildad, sobrevivirá y completará su misión. Si la resiste con orgullo, su cuerpo se convertirá en limitación. Esta profecía es particularmente relevante porque Trump tendría 80 años en 2026, la edad donde problemas de salud se vuelven más probables. Pero el Padre Pío no estaba simplemente prediciendo lo obvio. Estaba revelando que esta crisis de salud tiene un propósito espiritual específico: humillar el orgullo y enseñar dependencia divina. El segundo evento que el Padre Pío describió para 2026 es una traición política masiva. Escribió: aquellos que el constructor de torres consideraba aliados se volverán contra él en el año de su prueba. Será traicionado por 3 que estaban cerca de su círculo. Esta traición lo dejará aparentemente derrotado, y sus enemigos celebrarán creyendo que finalmente cayó. Pero esta traición es necesaria para purificarlo de las alianzas impuras y prepararlo para su verdadero propósito. Esta es una profecía devastadora. El Padre Pío vio que en 2026 Trump experimentará una traición política significativa de personas en su círculo cercano. Específicamente menciona 3 traidores. Esta traición será tan severa que parecerá el fin de su influencia política. Sus enemigos celebrarán. Los medios declararán su derrota final. Pero el Padre Pío revela que esta traición aparente es en realidad una purificación divina. Trump ha construido alianzas basadas en conveniencia política, no en verdad espiritual. Estas alianzas impuras deben ser removidas antes de que pueda cumplir su verdadero propósito. La pregunta es, ¿quiénes serán estos 3 traidores? El Padre Pío no dio nombres, pero dio pistas. Escribió: uno será de su familia política, uno será de su círculo financiero y uno será de su círculo espiritual. Los 3 lo traicionarán por razones diferentes: ambición, miedo y falsa rectitud. Esto es específico y aterrador. Un miembro de su familia política, posiblemente alguien casado con uno de sus hijos o relacionado por matrimonio. Un asociado financiero de su imperio empresarial. Y alguien de su círculo de asesores espirituales o religiosos. Cada uno lo traicionará por motivos distintos, pero el resultado será el mismo. Trump se encontrará aparentemente solo y derrotado en 2026. El tercer evento que el Padre Pío describió es el más misterioso y potencialmente el más importante. Escribió: en el momento de mayor oscuridad del constructor de torres, cuando su cuerpo esté débil y sus aliados lo hayan abandonado, recibirá una visitación. No de hombre, sino de lo alto. En esta visitación se le mostrará la verdad de su misión y se le dará una elección: continuar en el camino del ego o rendirse completamente al plan divino. Su elección en ese momento determinará no solo su destino, sino el destino de millones. El Padre Pío está describiendo una experiencia mística que Trump tendrá en 2026. Una visitación de lo alto, que en el lenguaje del santo generalmente significa una visión de Cristo, María o un ángel. Esta experiencia sucederá en el punto más bajo de Trump,
cuando esté físicamente debilitado por la crisis de salud y políticamente aislado por las traiciones. En ese momento de completa vulnerabilidad, recibirá una revelación divina que le mostrará su verdadera misión. Y aquí está la parte más importante. Se le dará una elección. Continuar sirviendo a su ego, su imagen, su legado personal. O rendirse completamente al plan divino, incluso si eso significa sacrificar su reputación, su poder o su vida. El Padre Pío vio que la elección que Trump haga en ese momento determinará el curso de la historia para millones de personas. Si elige el ego, su influencia terminará y se convertirá en una nota al pie en la historia. Si elige rendirse al plan divino, se convertirá en instrumento para una transformación que cambiará el mundo. Pero aquí está lo que hace que esta profecía sea aún más profunda. El Padre Pío escribió algo adicional sobre esta visitación. En la visión que recibirá, se le mostrará 3 caminos futuros: el camino del orgullo que lleva a la destrucción, el camino del retiro que lleva al olvido, y el camino del sacrificio que lleva a la redención de muchos. Solo el tercer camino cumple el propósito divino, pero es el más difícil porque requiere la muerte del yo. Esto significa que Trump verá literalmente 3 futuros posibles en su experiencia mística de 2026. Un futuro donde continúa luchando por poder y gloria personal, que termina en destrucción. Un futuro donde se retira de la vida pública para proteger su legado, que termina en irrelevancia. Y un futuro donde se sacrifica completamente por un propósito mayor que él mismo, que resulta en redención para muchos, pero requiere la muerte de su ego. El Padre Pío vio que solo el tercer camino cumple el plan divino, pero es el más difícil porque Trump tendría que renunciar a todo lo que ha construido su identidad, su imagen de ganador, su necesidad de validación, su deseo de ser recordado como grande. Ahora, conectemos estos 3 eventos: crisis de salud, traición política y visitación mística. El Padre Pío los vio no como eventos separados, sino como un proceso de purificación diseñado para transformar a Trump de un líder político en un instrumento espiritual. La crisis de salud humilla el cuerpo y rompe la ilusión de invencibilidad. La traición política humilla el ego y rompe la ilusión de lealtad humana. La visitación mística revela la verdad y ofrece la oportunidad de transformación completa. Es un proceso de muerte y renacimiento. El viejo Trump, el constructor de torres, el rey sin corona, debe morir para que nazca algo nuevo. Pero aquí está la pregunta que todos están haciendo. ¿Qué sucede después de 2026? Si Trump elige el camino del sacrificio, ¿qué significa eso prácticamente? El Padre Pío dio pistas en una tercera carta oculta fechada en 1968. Escribió: si el constructor de torres elige correctamente en su año de prueba, se convertirá en voz profética para los últimos tiempos. Ya no buscará poder político, sino que hablará verdades que los poderosos no quieren escuchar. Será perseguido más que nunca, pero su persecución despertará a millones que estaban dormidos, y en su debilidad física se manifestará fuerza espiritual que moverá montañas. Esta es una transformación radical. El Padre Pío vio que si Trump hace la elección correcta en 2026, dejará de ser un político buscando poder y se convertirá en una voz profética, alguien que habla verdades incómodas sin preocuparse por consecuencias políticas, alguien que es perseguido precisamente porque dice lo que otros no se atreven a decir. Y paradójicamente, en su debilidad física después de la crisis de salud, se manifestará una fuerza espiritual que tendrá mayor impacto que todo su poder político anterior. El Padre Pío también escribió sobre el impacto global de esta transformación. Cuando el constructor de torres se convierta en profeta, otros líderes mundiales enfrentarán sus propias elecciones. Algunos seguirán su ejemplo de rendición divina, otros se endurecerán en orgullo. Y la división entre estos dos grupos determinará qué naciones sobrevivirán la purificación que viene. Esto sugiere que la transformación de Trump en 2026 no es solo sobre él, es un catalizador para una división global entre líderes que se rinden al plan divino y líderes que se aferran al poder humano. Las naciones cuyos líderes eligen humildad y rendición sobrevivirán la purificación que viene.
Las naciones cuyos líderes eligen orgullo y poder enfrentarán colapso. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena imposible. Donald Trump, conocido por su ego y confianza en sí mismo, transformándose en un profeta humilde. Pero aquí está lo que necesitas entender. El Padre Pío nunca se equivocó en sus profecías mayores. Predijo la Segunda Guerra Mundial con años de anticipación. Predijo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Predijo eventos en las vidas de personas específicas con precisión imposible. Y cuando el Padre Pío veía algo, no estaba adivinando. Estaba viendo la realidad espiritual detrás de los eventos físicos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Por qué deberías importarte sobre el destino de Donald Trump en 2026? El Padre Pío respondió esta pregunta en sus cartas. Escribió: el destino del constructor de torres es un espejo del destino de cada alma. Cada persona enfrentará su propia crisis de salud, su propia traición, su propia visitación divina. Y cada persona tendrá que elegir entre ego y rendición. Los que observan al constructor de torres y aprenden de su elección, se prepararán para sus propias pruebas. Esto es profundo. El Padre Pío está diciendo que lo que le sucederá a Trump en 2026 es un microcosmos de lo que le sucederá a cada persona. Todos enfrentaremos crisis que humillan nuestro cuerpo. Todos experimentaremos traiciones que humillan nuestro ego. Todos recibiremos oportunidades de visitación divina donde se nos muestra la verdad. Y todos tendremos que elegir entre servir a nuestro ego o rendirnos al plan divino. La diferencia es que la elección de Trump será pública y visible, sirviendo como lección para millones. Si observamos su proceso con ojos espirituales en lugar de políticos, podemos aprender cómo navegar nuestras propias pruebas. El Padre Pío también dio advertencias específicas sobre cómo interpretar los eventos de 2026. Escribió: muchos verán la caída del constructor de torres y celebrarán, sin entender que están celebrando su propia ceguera. Muchos verán su humillación y se burlarán, sin entender que están burlándose del proceso divino. Pero los que tienen ojos para ver, reconocerán que su prueba es la prueba de todos, y su elección determinará si la humanidad está lista para lo que viene. Esta es una advertencia clara. Cuando veamos a Trump enfrentar crisis de salud, traición y aparente derrota en 2026, nuestra reacción revelará nuestro propio estado espiritual. Si celebramos su caída, revelamos que no entendemos el proceso divino. Si nos burlamos de su humillación, revelamos nuestra propia falta de compasión. Pero si reconocemos que su prueba es universal y observamos con ojos espirituales, aprenderemos lecciones que nos prepararán para nuestras propias transformaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta información? El Padre Pío fue específico. Escribió: no oren por el éxito del constructor de torres según medidas humanas. Oren por su rendición completa al plan divino. No oren por su victoria política. Oren por su transformación espiritual. Porque solo su transformación puede catalizar la transformación de muchos. Esto es instrucción clara. Si quieres orar por Trump, no ores porque gane elecciones o derrote enemigos políticos. Ora porque tenga la humildad de rendirse completamente a Dios. Ora porque haga la elección correcta cuando enfrente su visitación mística en 2026. Ora porque su transformación sea completa, porque solo entonces cumplirá su verdadero propósito. El Padre Pío también dio una profecía final sobre las señales que confirmarán que estas visiones son verdaderas. Escribió: sabrán que estas palabras son de Dios cuando vean 3 señales antes del año de prueba. Primera señal: el constructor de torres hablará públicamente de su mortalidad de manera que nunca habló antes. Segunda señal: uno de su círculo cercano lo traicionará públicamente antes de 2026, preparando el camino para las 3 traiciones mayores. Tercera señal: habrá un evento celestial visible en el año antes de su prueba, una señal en los cielos que pocos entenderán, pero que marcará el comienzo del tiempo de transformación. Estas son señales específicas que podemos observar. Si Trump comienza a hablar de su mortalidad de manera inusualmente vulnerable antes de 2026, es la primera señal. Si alguien cercano a él lo traiciona públicamente antes de 2026, es la segunda señal.
Si hay un evento astronómico significativo en 2025, es la tercera señal. La presencia de estas tres señales confirmaría que las visiones del Padre Pío sobre 2026 están manifestándose. Las cartas ocultas del Padre Pío sobre Donald Trump y 2026 revelan una verdad que cambia todo. Trump no es simplemente un político controversial. Es un instrumento en un plan divino mucho más grande. Un instrumento que enfrentará su prueba definitiva en 2026. Una prueba de tres partes: crisis de salud, traición política y visitación mística. Una prueba que lo forzará a elegir entre ego y rendición. Y una prueba cuyo resultado determinará no solo su destino, sino el destino de millones que observan. El Padre Pío vio todo esto hace 70 años, y sus cartas permanecieron selladas hasta ahora, porque la humanidad no estaba lista para entender. Pero ahora, a meses de 2026, estas profecías deben ser reveladas para que aquellos con ojos para ver puedan prepararse, no para juzgar a Trump, sino para aprender de su proceso, no para tomar lados políticos, sino para reconocer el proceso espiritual universal que todos enfrentaremos. El destino de Donald Trump en 2026, según las cartas ocultas del Padre Pío, es simultáneamente personal y universal. Personal, porque se trata de las elecciones de un hombre específico, en un momento específico. Universal, porque ese hombre y ese momento son espejos del proceso que cada alma debe atravesar. Y tú estás aquí, leyendo esto, porque tu alma sabe que necesitas prepararte para tu propia prueba, tu propia elección, tu propia transformación. Si estas profecías del Padre Pío resonaron en tu espíritu, escribe en los comentarios: veo el plan, seguido de tu nombre y ciudad. Comparte este video con todos los que necesitan entender que los eventos políticos son manifestaciones de realidades espirituales más profundas. Y prepárate, porque 2026 no es solo el año de prueba de Trump, es el año de prueba para todos nosotros. El Padre Pío lo vio. Chico Xavier lo confirmó, y ahora tú lo sabes.